estableciendo diferencia. Y esta diferencia va a distinguir de ese lugar para que la persona pueda quizás llegar adecuadamente a su casa, ¿verdad que sí? Lo mismo pasa cuando usted compra un perfume. A veces yo me río cuando oigo a Joel y a Jonathan hablando. Ellos me miran ahora. Porque a veces uno llama al otro, mira que voy a comprar esto, voy a comprar aquello, y uno le dice al otro, mira, pendiente porque fácilmente te lo venden falsificado. A veces usted me puede poner las dos cosas y yo no lo sé distinguir, pero ellos que conocen de esa tecnología pueden decir, este es falso y este no. Porque hay rasgos específicos que van a diferenciar ese objeto que usted compró. Lo mismo pasa con el perfume. Si usted es amante de los perfumes, es amante a un olor específico, cuando alguien va a venderle, usted dice, tú me estás engañando, ese no es puro. Ese está ligado por ahí. Pero cuando hablamos en el sentido espiritual, menciono todo esto para que podamos llevarlo al plano bíblico de lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 13. Y el primer punto que quiero que nos vayamos a casa con él es que tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia en el tiempo en que nos ha tocado vivir. Dios desde antes de la fundación del mundo creó un plan para nosotros, pero ese plan es para el tiempo en el que a ti y a mí nos ha tocado estar. Por lo tanto, ese propósito en el que tú y yo tenemos, debemos cumplirlo en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, valga la redundancia. Y es por esto que necesitamos entender que aún en este tiempo estamos llamados a marcar la diferencia. Y en la palabra encontramos muchos ejemplos de mujeres y hombres que marcaron la diferencia en un momento dado, que tuvieron que hacer cosas que no todo el mundo la hacía, pero que les distinguieron en un momento en el que a ellos les tocó vivir. Dice la palabra que Josué, Dios estaba con él y el nombre de Josué fue conocido en todo el lugar que él estaba. ¿Por qué fue conocido Josué? Porque la presencia de Dios estaba sobre él. Y esto hizo una distinción en su vida. Vemos un Daniel, vemos sus amigos que también hicieron una distinción en donde ellos vivieron. ¿Por qué? Porque ellos decidieron marcar la diferencia. Ellos sabían que tenían un legado, ellos sabían que tenían un llamado, ellos sabían que tenían un propósito. Pero ¿qué pasa? Que ellos no solo lo supieron, sino que ellos aceptaron el desafío de marcar la diferencia y decidieron vivir conforme a la distinción que Dios les había llamado a tener en el tiempo, en el lugar y en la posición en el que le pusieron en ese momento. Tú y yo estamos llamados a marcar la diferencia. Y según el diccionario, marcar quiere decir dejar una señal para identificar, para distinguir algo o para dar una información específica. Marcando es el gerundio de marcar, donde en el momento usted dice estoy marcando el teléfono, estoy marcando un territorio o está marcando el comienzo de algo. Por ejemplo, ahora la vacuna está marcando el comienzo del final de la pandemia. Porque ellos dicen que esto va a reducir y va a hacer que ya la pandemia sea como una gripe cualquiera. Lo que quiere decir que esto está marcando el comienzo de evitar que haya más personas muertas, de evitar que haya más peligro con el COVID-19. ¿Y qué es la diferencia? Según el diccionario, es una cualidad, característica o circunstancia que hace que una persona se denote o sea distinguida de otra. Marcando la diferencia, según el francés, quiere decir influencia, ser diferente, distinguirse, cambiar cosas. Claramente especifica que no es para competir. Cuando usted decide marcar la diferencia, no es ni para competir, ni mucho menos para destacarle como algo mejor que otro, sino que cuando usted decide marcar la diferencia en el ámbito en el que usted vive, implica que usted se propone a lograr algo con calidad, a lograr algo con excelencia
y que pueda distinguirse no porque usted es mejor que el otro, sino porque lo que usted hace lo está haciendo bien. Y no hay nadie que vaya a tener mejor satisfacción que usted mismo de marcar la diferencia. Hago esta introducción para que podamos entender la palabra aquí en Mateo 13. Cuando marcamos la diferencia, también establecemos semejanzas, por lo que le decía al principio. Por ejemplo, si yo tomo esta agua sin querer, yo puedo estar dándole algo tóxico a alguien. Por eso se dice que usted en su casa no eche alcohol en botellitas, no eche cloro en galones que sean de tomar, porque un niño no lo va a saber diferenciar y en cualquier momento que le dé sed, él no va a leer. Él va a tomarse lo primero que encuentra. Principalmente los que tenemos niños pequeños debemos tener mucho cuidado. Vi un caso cercano muy difícil de un desgrasante que entraron en una botellita de estas. Y hago esta mención porque algo tóxico en un recipiente de algo que es alimenticio puede causar hasta la muerte. Y cuando tú y yo establecemos diferencias, debemos también establecer semejanzas para poder saber qué hacer y qué no hacer. Para poder saber cómo me voy a distinguir y en qué no me voy a distinguir. El mundo en que estamos viviendo, todos nosotros estamos conscientes de cómo está. Y si nos vamos al mismo Mateo 13, para entender el versículo 30, quiero que vaya conmigo al versículo 14 y dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo lo sane. Lo escribieron en ese momento, pero yo les pregunto, ¿está pasando eso hoy? A veces leemos la palabra y decimos, bueno, como que el autor vio el futuro. ¿Verdad que sí? Porque hay muchas cosas en la palabra que no solo eran para ese tiempo, sino que aún también la estamos viendo hoy. Y es un tiempo en el que tú y yo tenemos que aprender a marcar la diferencia. Les mencioné aquí del alcohol y del agua o de cualquier otra cosa que usted puede echar en ella. ¿Qué semejanzas hay entre el alcohol y el agua? Son del mismo color, ¿verdad? Las dos están en un estado líquido. ¿Qué más? Te puedes lavar con ella. Lo hemos aprendido aquí en el COVID, ¿verdad que sí? Antes, ¿quién se lavaba la mano con alcohol? Pero ya, es parte de nuestra higiene diaria. Ahora, ¿qué diferencias hay entre el alcohol y el agua? El olor es totalmente distinto, el sabor es totalmente distinto. Uno es saludable y el otro puede ser tóxico. Es desinfectante, ¿verdad que sí? Entonces, existen semejanzas, pero también existen diferencias. Dice la palabra aquí que el sembrador salió a sembrar. Todo este versículo tiene una antesala de la parábola del sembrador, de cuando Jesús explica el motivo por qué él habla en parábolas, de aún explica también el significado de la parábola del sembrador y llega aquí al trigo y a la cizaña. Y dice que el sembrador salió a sembrar. Tomó una semilla y la sembró en tierra. Y menciona 4 escenarios específicos. Y quiero que tengas tu Biblia abierta conmigo ahí en Mateo 13. Porque dice en el versículo 4 que mientras él sembraba hubo una semilla que cayó junto al camino. Y dice la palabra que vinieron las aves y que se la comieron. Pero ¿qué pasa? Que dice el versículo 5 que una parte cayó ¿dónde? En pedregales, donde no había ¿qué? Mucha tierra. Brotó rápido, ¿verdad que sí? Porque no tenía profundidad. Vino el sol, la quemó y se secó. Una junto al camino, una en pedregales y la otra en el versículo 7, ¿qué dice? Que la sembró entre los espinos.
Los espinos crecieron y la ahogaron. Era fértil. Era tan fértil que no solo creció la semilla, crecía espinos y todo lo que se sembrara allí. Todo lo que cayera en esa tierra iba a crecer. Pero ¿qué dice que en el versículo 8? Que hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto. Este es el escenario que vemos que antecede al versículo 30. Y dice que este sembrador lo sembró en estos 4 escenarios, pero pasó algo en cada escenario. En estos claramente vemos que en una primera parte menciona al sembrador, menciona a la semilla. ¿Y qué sería la semilla? Las semillas antes se dispersaban en la tierra y luego la araban. Se tiraba allí y luego entonces era que la araban. ¿Qué pasa? Que en una parte somos tierra, pero en otra parte somos buena semilla. Y en un momentito le voy a hablar de eso. Antes de que uno sea sembrador, ¿qué uno hace? Come y recibe a nivel espiritual. Cuando tú y yo venimos a Cristo, antes de ser sembradores de la palabra del Señor, primero comemos, nos alimentamos. Y luego que comemos y nos alimentamos y recibimos, por eso cuando alguien viene a Cristo, no solo viene los domingos, hay un momento donde se le toma y se le da la doctrina, donde esa persona se le enseña la palabra y esa persona va aprendiendo y va profundizando en la palabra. Y por eso, hermanos, es importante que los jueves nos conectemos al Zoom, porque hay una escuela bíblica que nos está enseñando poco a poco, no solo a los nuevos creyentes, sino a todos nosotros a recordar los principios de la palabra. ¿Y qué pasa? Que cuando tú y yo comemos y recibimos, luego nos convertiremos en sembradores. Pero hay un granero. ¿Y sabe cuál es ese granero? Está aquí. Esto está lleno de semillas que poco a poco se va sembrando en la vida de la gente. Pero ¿qué pasa? Que dice que el sembrador fue sembrando esta semilla. Cada versículo que usted lee de la palabra es una semilla que se siembra en el corazón de alguien. Y por eso cada una de estas tierras representa tu vida y representa mi vida. Y antes de expresar lo que él hablaba o explicaba a partir del versículo 18, yo quiero preguntarte, ¿cuál de estas tierras eres tú? ¿Junto al camino? ¿Los pedregales? ¿La de los espinos? ¿O la buena tierra? Te hago esa pregunta porque sin darnos cuenta podemos empezar siendo buena tierra. Pero si poco a poco esa área la vuelven un camino, todo el mundo la va a pisar y lamentablemente ya no va a ser una tierra fértil que va a dar fruto. Y te hago esta pregunta porque es necesario que en el tiempo que estamos viviendo sepamos si estamos marcando la diferencia o no. Y para poder saber esto, quiero que veamos la explicación. Oigan lo que escribió Spurgeon. Habló en parábolas no solo para ilustrar y hacer claras las cosas difíciles para todos. Eran una manera de presentar el mensaje de Dios para que los que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. Pero que los que eran endurecidos de corazón solo escucharían una historia sin amontonar condena adicional por rechazar la palabra de Dios. Las parábolas retaban a las personas. Y dice claro que Jesús hablaba en parábolas, pero a los discípulos les declaraba todo. Por eso en un momento usted lee ahí que dice que los misterios del reino se les enseñaba a los discípulos, porque solo aquellos que tenían una relación cercana con Jesús, Él les hablaba claro. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque a veces creemos que el evangelio es decirte a ti, mira, todo va a ser color de rosas. Amigo que estás aquí en el camino de Dios, se sufre, pero no hay mejor paz que estar con Dios de la mano y poder ir caminando aún en el camino de sufrimiento que a veces nos toca. Sin embargo, esto hacía que los que eran sensiblemente espirituales pudieran entender. Por eso dice claramente que se cumplía lo que dice en Isaías, ¿qué? Que tienen oído, pero no entienden.
que tienen ojos, pero no perciben. Debemos tener mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Usted tiene los 5 sentidos. ¿Los está usando adecuadamente, hermano? Para poder marcar la diferencia, debo poner mis sentidos apercibidos a lo que Dios quiere que yo aprenda. ¿Sabes por qué? Porque puedo tener oídos y no estar entendiendo. Puedo tener ojos y no estar percibiendo los tiempos. Y me encanta cuando en la palabra habla de la generación de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, que no importa lo que estuvieran viviendo, entendían y estaban conscientes de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque entonces vamos a poder ver cómo yo puedo marcar la diferencia. ¿Sabe, hermano? La diferencia en tu vida va a ser marcada con tu respuesta a la palabra. Cada tierra fue la que mencionamos y esas tierras son los corazones de nosotros. Pero ¿sabes cómo vamos a saber si marcamos la diferencia? Con la respuesta que yo doy a la palabra. Dice bien claro en el versículo 19 que la que fue sembrada junto al camino, ¿qué pasó con ella? Oyó la palabra y no la entendió. Y vino el enemigo y le arrebató todo lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quiere decir que no era un buen cristiano? ¿Quiere decir que no se convirtió genuinamente? Sí, pero como no la entendió, no indagó más, no preguntó, no quiso reconocer que no entendía y decirle a alguien, mira, yo no entiendo esto, ¿tú me lo puedes explicar? Hermano, si usted no entiende algo, busque ayuda. Dígale a alguien, explícame porque me estoy enredando un poquito, pero aclárame un chin esto. Ayúdame a crecer, ayúdame a aprender en la palabra. Si no lo entiendes, no esperes que el enemigo robe de tu corazón esa palabra que se sembró. La diferencia que vas a marcar con tu respuesta a la palabra. ¿Qué pasó en el 20? ¿Cuál fue la respuesta de la que fue sembrada en pedregales? Oyó la palabra, recibió el gozo, pero no tenía raíz. Vino la aflicción, vino la persecución, ¿y qué pasó? Tropezó. No es por lo repentino que creció, porque dice que creció pronto. ¿Tú sabes cuál fue el problema? La falta de profundidad. Y cuando tú y yo no profundizamos en el verdadero granero lleno de semillas que tenemos aquí, lamentablemente somos arraigados cuando vienen las aflicciones. Nos caemos, nos olvidamos de las promesas de Dios y eso hace que tengamos una respuesta distinta a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para poder marcar la diferencia en el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Qué pasó en el versículo 22 con la que fue sembrada en espinos? Oyó la palabra, pero el afán, el engaño, las riquezas lo ahogaron y lo hicieron una persona infructuosa. Lo hicieron una persona que no podía llevar frutos. Y me llama la atención la de los espinos, que dice que crecieron, pero que la ahogaron. Y por eso le decía ahorita que es una tierra fértil, pero era tan fértil que crecía de todo ahí. Que le damos paso a todo lo que venga. Viene alguien y me enseña y yo recibo todo lo que me traiga, no lo filtro, sino que alguien me viene con un código raro y yo lo recibo también. Alguien viene con un famoso misterio y yo también lo recibo. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo crece allí. Llega un momento donde me ahoga el afán, me ahogan las riquezas y me puede ahogar cualquier argumento que alguien quiera venir a darme que esté en contra de la palabra también. Tengamos cuidado. Pero ¿qué pasó con la que fue sembrada en buena tierra? Dice que oyó, que entendió, que dio fruto y produjo 100 y 60 y 30 por uno. Lo dice en el versículo 23. Quiere decir que la buena tierra es aquel que tiene oído, pero que entiende. Por eso dice claro, y entiende la palabra, y da fruto. Si tú quieres marcar la diferencia, necesitas ver cuál ha sido tu respuesta a la palabra de Dios. ¿Estás desanimado a nivel espiritual?
¿Te está ahogando el afán del día a día? ¿Hay cosas que te están abrumando o estás totalmente quizás sentado en la iglesia, pero ni sabe de ti? Les soy honesta, hermanos. Necesitamos revisarnos. Usted me dirá, Ani, yo estoy bien. Gloria a Dios por ti que estés bien. Pero hay muchas cosas que no están pasando porque la iglesia ha olvidado su rol. Hay un avivamiento que estamos buscando y esperando, pero ¿cuándo va a llegar? Cuando tú decidas hacer la diferencia. Empieza con uno que quiera. Empieza con uno que decida. Pero que el Señor me ha bendecido tanto. Ten cuidado. Ten cuidado con todas las puertas que Dios te ha abierto. Recuerda que fue Dios quien las abrió y Él también las puede cerrar. Tengamos cuidado, hermanos. Porque tu respuesta a la palabra de Dios es lo que va a hacerte marcar la diferencia. Es lo que te va a dar a entender si en realidad tú la estás marcando o no. Solamente la oyes pero no la entiendes. Necesitas sentarte y decirle, Señor, ayúdame a echar raíces. Si tienes que podar la tierra y comenzar a limpiar el área, comienza a hacerlo. Si tienes que tomar una escoba y barrer y comenzar a buscar un tractor y comenzar a arar y buscar ayuda, búscala, pero no dejes que te seques. Porque si te secas va a ser más difícil. Necesitamos entender cuál es mi respuesta a la palabra del Señor. Si quiero marcar la diferencia, tengo que procurar que mi corazón sea una buena tierra. Ani, pero que yo tengo defectos. Sí, pero esos defectos Dios nos ayuda a trabajarlos. Pero esas áreas de nuestras vidas, Dios nos ayuda a irlas trabajando. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que hay momentos en el que no tenemos autodisciplina espiritual y creemos que vivimos un momento en el evangelio donde cumplimos tareas. ¿Y sabes qué hacemos? El domingo para la iglesia, cotejo, ¡pap! Conectarnos al Zoom, cotejo, ¡pap! Una agenda, qué bien que llevas tu agenda, pero esto no es cosa de tareas, es entender que hay una misión en la cual tú y yo estamos llamados a cumplir en este tiempo. Y esa misión va a llevarme a marcar la diferencia en donde Dios me ha puesto. ¿Cuál otra cosa está pasando entre nosotros? Que tenemos muchas excusas. Y aprendí algo, no recuerdo si fue John Maxwell el que lo dijo, y es que aquel que es líder no tiene momento para excusarse. Usted no puede excusarse. Quita o desafía cualquier tendencia a excusarte. Si puedes dar razones para ser un indisciplinado, date cuenta que en realidad estas razones son solo barreras para el éxito que tú tienes que lograr. No, que llegué tarde. Yo tomé la decisión este año a ser puntual. Y es algo que estoy trabajando en mi vida. Porque yo decía el año pasado, pero no puede ser, que yo sea organizada en esto y que llegue tarde. No, tengo que trabajar eso. Y yo hoy te animo a que tú pienses qué cosas tú tienes que trabajar. Si llegas temprano al trabajo, ¿por qué aquí no puedes también llegar temprano? Si tú cumples allí un horario, ¿por qué no te puedes quedar las 2 horas sentado en el culto? Si tú allí le hablas bien a la gente, trabajas en servicio al cliente, ¿por qué no le puedes hablar a alguien también de Cristo? Comencemos a trabajar y dejemos las excusas. Tú me dirás, no, es que yo no sé hacer esto. Bueno, tú puedes tener la aptitud, pero no tener la actitud. Tú tienes la capacidad, pero no tienes el deseo. Dile a Dios que ponga el querer como el hacer en ti. Dile, Dios, pon en mí el deseo de yo orar. Tú no quieres orar, dile a alguien, mira, yo ni el deseo tengo, ayúdame. ¿Cómo lo hago? Busca ayuda. No somos perfectos. Busquemos la manera de desafiar esas cosas que nos impiden marcar la diferencia. Enfoquémonos en lo que Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos. Y esto es clave para poder dar una respuesta clara a lo que Dios tiene para mí. Les dije claramente que para poder marcar la diferencia tengo que ver la respuesta que yo le estoy dando a la palabra. Pero también debo entender que estoy en el huerto de Dios. Hay un momento ahí donde habla de que el campo es el mundo.
y en medio del campo del mundo fue sembrada la semilla. Pero yo vengo a decirte en esta tarde que estamos en el huerto de Dios, donde mi Padre es el labrador, donde Él es que se encarga de ir podándonos, de ir trabajando esas excusas, esas áreas, esos miedos que necesitamos trabajar. Él es quien va trabajándonos, Él es quien nos va ayudando y cada semilla se siembra. Y dice en el versículo 24 que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En los versículos anteriores nos decía que nosotros éramos la tierra, pero aquí nos está hablando de que somos esa semilla que fue sembrada, porque está haciendo la semejanza de que tú y yo podemos crecer en el huerto de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que allí donde sembró el Señor, dice que también los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo que creció. Yo quiero que veamos la diferencia entre el trigo y la cizaña. Hay semejanzas entre ambos. Y yo traje aquí, se me hundió, alaba. Vamos a ver si sale. Ok. De repente, ya este trigo se secó. Pero cuando el trigo está totalmente verde, así como usted lo ve, así mismo crece con la cizaña. Y crecen juntitos. Si usted busca en el internet trigo y cizaña, usted va a ver claramente toda esa área verdecita. Y usted no va a poder diferenciar el uno del otro. Ambos son de la misma familia. Y saben, algunas etapas son tan parecidos que usted no lo puede diferenciar, como les dije. Crecen juntos en el mismo campo. Son tan parecidos que es difícil distinguirlos. Pero ¿qué diferencias hay entre el trigo y la cizaña? El trigo es comestible, pero la cizaña es tóxica. El trigo sirve de alimento, pero la cizaña, muchos le llaman que es una maleza. La cizaña no tiene utilidad alguna. ¿Y sabes solo cuándo se pueden diferenciar? Al momento de la cosecha. Porque el trigo tiene frutos, pero la cizaña no. Aunque cuando usted los ve a ambos, puede creer que es lo mismo. ¿Y sabes qué pasó? Que le dijeron al padre de familia: Señor, ¿y tú no sembraste una buena semilla? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué crecieron juntos? Dinos, lo sacamos, la arrancamos. ¿Y sabe qué le dijo? No la arranques. En el versículo 28 dice: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere que vayamos a arrancarlos? No, no sea que al arrancar la cizaña arranques también al trigo. Aunque tienen semejanza, también tienen diferencias. Estamos todos en el huerto de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nuestras vidas se entrelazan en el huerto que se llama iglesia. Yo no sé si tú eres trigo o cizaña. Yo sé que yo quiero trabajar para hacer un trigo. Dile al que está a tu lado: yo no sé lo que tú eres, pero yo quiero trabajar para hacer un trigo. Yo quiero marcar la diferencia y yo quiero ser trigo. Tenemos semejanza, todos somos hechos a la imagen de Dios. Todos crecemos en el mismo campo. Cuidado con querer arrancar la cizaña, cuidado con querer quizás tratar de sacar a alguien. Y dicen que cuando hay una gente cizañosa es aquella que esparce rumores, que habla mal de otros y en general no es buena persona. Crecemos en el mismo campo, adoptados en la misma familia, pero en esencia son distintos. Pero en el fruto son distintos. Pero hay algo que los diferencia. Aunque vivimos en este campo, caminamos. Vivimos bajo las directrices de Dios.
Algunos se han alejado de la fe. Pero ¿sabe algo, hermano? Hay muchos en el camino que están caminando como trigo, pero no lo son. Y yo hoy quiero llamar tu atención en ese sentido. ¿Quieres marcar la diferencia? Necesitas analizar tu vida y pensar, ¿soy trigo o soy cizaña? Ani, ¿y la cizaña crece en la iglesia? Ananías y Zafira no lo sacaron en ningún momento. A Judas no lo sacaron en ningún momento, lo dejaron crecer, le enseñaron la misma palabra, le dieron el mismo voto de confianza, siguieron confiando en él. Le compartieron el pan, le pasaron la mano también. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Nos toca a nosotros revisarnos y analizar. Si quiero marcar la diferencia, tengo que pensar, tengo que ver. ¿Soy yo alguien cizañoso? ¿Soy yo alguien que quizás está sembrando mal y mal entre los hermanos? ¿O soy yo alguien que simplemente está buscando crecer unos con otros? ¿Estoy yo pensando en la esencia de lo que es Dios para mí? El campo es el mundo en el que llevamos a cabo un propósito divino. Pero en el huerto de Dios, aquí en la iglesia donde nos ha tocado, Dios tiene el cuidado de su campo. Él es que nos labra, Él es el que da el crecimiento y Él es el que controla toda la cosecha. Estamos en su huerto y solo Dios sabe si así como haces la diferencia, eres la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es hacer y otra es ser. Solo Dios sabe lo que tú y yo somos. Y por eso Él le dijo a ellos, cuidadito con arrancarme la cizaña. No vaya a hacer cosas que se me lleven al trigo. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, que Él conoce a los que son suyos. Él te conoce. Él sabe si tú eres trigo, Él sabe cuál es tu esencia. Y así como Josué lo conocieron porque la presencia de Dios estaba con él, Él sabe si tú anhelas y buscas su presencia. Si ven y actúan igual a los hijos del reino, si hay un verdadero arrepentimiento, si nuestra respuesta a la palabra es como Él quiere que tú y yo respondamos, Él lo sabe. Podemos actuar. Podemos hacerle un papel a quien sea, incluso amigo que te encuentras aquí. Si tú quieres marcar la diferencia en el ámbito en el que te ha tocado vivir, tú lo puedes hacer. Hay un Dios que es el que conoce el corazón. Por eso tampoco te sientas al menos creyendo de que, ay, es que yo no lo sé hacer. Mentira. Dios te puede capacitar, Dios puede darte las habilidades, Dios puede guiarte. Dice en Efesios 2:2, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque el enemigo es el que siembra maleza. Él es que siembra corrupción, Él es que siembra la maldad y Él es que trata de desanimarnos, Él es el que trata de que nuestra actitud no sea correcta. Tengamos cuidado y no dejemos que Él siembre eso en nuestros corazones. Al contrario, digámosle, Señor, dirígeme, Señor, hazme saber, dame el discernimiento para yo hacer lo que debo hacer. Dame el discernimiento para yo estar dentro de los que son trigos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice 2 de Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como les dije, cuidado con querer sacar la cizaña o querer compararte con alguien. Eso no es necesario. Les decía al principio que el establecer o marcar la diferencia no es para hacerme mayor que nadie, no es para distinguirme por encima de, no, es para poder hacer las cosas con excelencia, es para poder vivir una vida apta y adecuada ante los ojos de Dios. Por lo tanto, no te enfoques en lo que no quieren avanzar en el Señor. Enfócate tú y avanza.
Anímalos. Si quieren seguir contigo, van a seguir contigo. Si no, suéltalos. Porque puede retrasarte en el trayecto. Puede retrasarte en el trayecto. Si tú estás en medio de todo, donde está todo el trigo y la cizaña, y quieres comenzar a buscar, déjame sacar la cizaña entre el trigo, te vas a estar desenfocando de lo que Dios en realidad quiere que te enfoques. Y te vas a retrasar. Te vas a retrasar. Y dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla y quemadla. Pero recoged el trigo en mi granero, guárdenlo en mi granero. Es muy posible que tú estés notando que alguien no está dando fruto. Dale el beneficio de la duda y espera, estate tranquilo. Deja que el Señor haga en él o en ella lo que Él quiera hacer, porque sin darte cuenta puedes poner en peligro a alguien. Si quieres marcar la diferencia, debes estar consciente de la respuesta que das a su palabra. Recuerda que estamos en el huerto de Dios y aquí en la iglesia nos vamos a entrelazar. Trigo y cizaña. Pero que no te afecte la actitud de nadie. Procura tener tú una actitud correcta ante los ojos del Señor. Por último, cuando decidas ser diferente, vas a ser preservado. Dice claramente que la cizaña va a ser quemada y va a ser lanzada al lago de fuego. Pero ¿qué Él dice con el trigo? Dice, recójanlo y guárdenlo en mi granero. En otras palabras, si tú eres trigo, vas a ser preservado por encima de los tiempos. No importa lo que pase, vas a ser preservado. Aún te mueras, vas a ser preservado en la vida eterna. Vas a ser preservado porque has decidido ser diferente. Porque has decidido que no haya corrupción en tu vida. Porque has decidido santificarte y vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Ani, pero ¿cómo yo vivo una vida santificada? ¿Cómo yo vivo una vida agradable en la que tú le dices, Señor, cada día ayúdame a tener un corazón limpio? Ayúdame en mi trabajo a no guardarle rencor a nadie. Ayúdame en la iglesia a sobrellevar a mis hermanos. Ayúdame a integrarme en lo que yo tenga que hacer. Que si usted está limpiando, que usted lo haga bien porque es para el Señor. Pero que usted diga, yo voy a marcar la diferencia. El fruto te va a diferenciar. El fruto te va a diferenciar. Y futuramente vas a ser preservado. Hermano, hermana, ten paz. En el tiempo que estamos viviendo no podemos estar viviendo con dolores de cabeza, de que el afán de la vida, coge la vida suave, coge lo más variado, te vas a morir del corazón sin saber lo que viene mañana. Ah, no, que ya se fue esta pandemia, ahora viene la otra. Suelta al Señor y deja que Él haga como Él quiera. ¿Sabes cuál es tu papel? Seguir creciendo, seguir alimentándote. Seguir ahí tratando de ayudar a los que están a tu ladito ahí, empujarlo y decir, sigue creciendo, hermano, sigue creciendo y aún comenzar a ser un sembrador, tomar del granelo y comenzar a tirar un poquito de semilla a alguien, en cualquier momento va a germinar. Tú siembra, el crecimiento le toca al Señor. El crecimiento y la madurez le toca al Señor en base a lo que cada quien decida en su camino. ¿Tú quieres marcar la diferencia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está la tierra de tu vida? Si hay algo que trabajar, este es el momento de que le digas, Señor, trabaja la tierra de mi corazón. Yo quiero que te pongas en pie ahí donde estás. Y oremos a Dios. Trae a memoria cualquier situación que necesites trabajar. Cualquier área de tu vida que necesites que el Señor complete. Dile, Señor, ayúdame a hacer trigo. Ayúdame, Señor, a tener una buena tierra en mi corazón. Y que tú puedas sembrar tu palabra y que ella pueda crecer. Y que yo no solo la oiga, que yo la entienda.
que yo pueda discernir, que yo no solo vea, sino que pueda percibir lo que tú quieres enseñarnos. Padre, yo presento tu iglesia en esta tarde. Padre, yo presento tu iglesia en esta tarde. He cumplido contigo, Dios. Y yo te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a trabajar nuestros corazones. Que si hay algo que está afectando nuestras vidas, que tú los trabajes. Que tú nos ayudes a trabajarlo. Que tú nos ayudes a no ser piedra de tropiezo. Que tú nos ayudes a crecer en amor. Que tú nos ayudes, Señor, a entender que somos un cuerpo. Que estamos en el mismo huerto creciendo. Que en amor nos podemos sobrellevar. Pero sobre todo, mi Dios, que la semilla de tu palabra pueda germinar en una fe genuina, en una fe verdadera. Que nos afiance cada día a confiar en ti. Pero hacer una vida productiva, que no solo da frutos, sino que da el 100 por 1, que así también, Señor, puede sembrar en otro granero, que así también puede dejar una semillita en alguien. Ayúdanos a alimentarnos del granero de tu palabra y que la hagamos germinar en el corazón de alguien. Ten misericordia de nosotros. Mira aún nuestros hermanos que no están en este lugar. Yo presento tu iglesia de manera general. Padre, tú dices en tu palabra que en el tiempo de la siega se van a conocer. Y yo sé que la siega son los tiempos finales. En ese momento, que prontamente tú vienes a buscar tu iglesia. Permítenos estar haciendo así. Y no solo estar haciendo la diferencia, sino poder ser la diferencia en donde tú nos has puesto. Que aquellos que tú los has puesto en algún cargo importante, en algún cargo público, Señor, guarda sus oídos de contaminarse. Guarda sus ojos de contaminarse. Y que aún como las parábolas siguientes no haya corrupción en ellos, sino que tú guardes sus corazones. Guarda nuestros corazones, Dios, y ayúdanos a crecer conforme a tu palabra. Que tú nos afiances en ti, Señor. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabanza sin igual. Aleluya. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Y en mi desierto encontré. Ya nos vamos, pero levanta tu mano al cielo. Aleluya. Adora al Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. No mires atrás, No hermano. vuelvo atrás. Oh, no mires atrás para nada. Aleluya. Yo canto una alabanza Te adoramos en esta tarde. igual, pues Ayúdanos a avanzar en el desierto ti. me ha enseñado tu fidelidad.
a Cristo. Yo he decidido. Cántalo en fe aunque estés desanimado en el nombre de Jesús. Cristo. Dile, yo decido seguir a Cristo. Aunque mis fuerzas no me den, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No importa las circunstancias, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. La cruz Aleluya. está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Y si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, yo no puedo callar. Y si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Aleluya, aleluya. Que nada ni nadie, que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Señor, yo te doy gracias. Gracias por los años que tú me has dado en ti, Señor. Gracias por los 58 años que tú me has dado en ti. Oh Señor, todos estos años tú me has hecho bien. ¿Y cómo hemos de volver atrás? Atrás ni para tomar impulso. Siempre hacia adelante. En ti, Señor, que eres nuestra fortaleza, que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eres nuestro socorro, el que nos sostiene de tu mano derecha, el que nos va a guiar más allá de la muerte. ¿Cómo hemos de volver atrás? No, seguimos hacia adelante en ti, Señor. Y en esta hora queremos hacer un llamado. Si hay alguna persona que quiere aceptar al Señor y comenzar el camino de la vida que es en Él, el Señor es el que nos sostiene. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es
por mí. Si hay alguna vida que quiere aceptar a Cristo, el altar está abierto. Gloria a Dios. Nosotros le seguimos aceptando. Nosotros seguimos confirmando que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús y que estamos en su camino. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, por este mensaje precioso. Señor, que tú nos has traído en este día. Señor, sigue usando a Ani para tu gloria. Padre, y así te pedimos que tú bendiga a cada uno de nosotros. Señor, que nos vamos regocijados, llenos de tu presencia, llenos de tu gracia y llenos de tu poder. Nos vamos a nuestros hogares bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Abraza a tu hermano y vámonos felices.